Hola, muy buenos días a todas y a todos. En nombre del área de fortalecimiento y transparencia de la comunidad de organizaciones solidarias, hoy día damos inicio a nuestro último taller del ciclo de fortalecimiento de estándares de buenas prácticas para organizaciones sociales. Y en el día de hoy tenemos un tema muy interesante que ha tomado mucha fuerza en los últimos años y que todavía creemos que no está tan bien instalado, así que queremos aquí reforzar desde la comunidad su importancia y el taller de hoy es Inclusión y no discriminación. Y hoy día nos acompaña Denise Osorio de Avance Inclusión, así que también agradecemos a Avance Inclusión por apoyarnos. El año pasado también contamos con su colaboración. Y contarles que Denise actualmente es subdirectora de Inclusión Sociolaboral en Avance Inclusión y es terapeuta ocupacional con un magíster en innovación social para la inclusión. Así que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia en la materia, así que hoy día ella nos va a exponer el tema y obviamente, como siempre, les damos espacio para las preguntas. Pues, si se sienten más cómodos levantando la mano, lo pueden hacer y si no, dejan sus preguntas directamente en el chat. Así que vamos a dar inicio, te doy ahí el pase, Denise, y muchas gracias por acompañarnos en este ciclo y por compartir tus conocimientos con nosotros. Y bienvenidos a todos y a todas. Gracias por la invitación, primero que todo, y también agradecer a ustedes la asistencia, entendiendo que estamos casi a vísperas de fiestas patrias, con harto trabajo, así que feliz de que se hayan podido conectar y espero que la sesión de hoy día sea de gran utilidad para lo que hacen ustedes dentro de sus organizaciones. ¿Ya? Voy a pasar a compartir la pantalla y vamos a comenzar con la presentación. ¿Están todos listos para escuchar y para poder comenzar? Les pido que me hagan con el dedito para arriba o que me hagan una señal. Perfecto. Ya. Les voy a pedir que si hay algo que no entienden o que queda un poco no tan claro, ¿ya? Porque entendiendo que es una temática que me apasiona un poco, muchas veces avanza un poquito más rápido. Entonces, si hay algo que necesitan aclarar o que podamos resolver, no hay problema en con que interrumpan la presentación, levanten la mano o activen su micrófono, ¿ya? Así podemos resolver las dudas y podemos continuar con la presentación, ¿ya? Entonces, ahora sí que sí, vamos con la presentación. Pido que me avisen si es que se logra ver bien. Lo estoy compartiendo. Y se ve bien, Ya, Denise. Solamente hay que perfecto. ponerle el formato ahí, perfecto. ¿Ahí sí? Ya, Sí, sí, es que de repente se demora un poquito en cargar. Ya, entonces vamos a comenzar. Como bien me presentó Marcela, mi nombre es Denise. Trabajo hace ya 10 años dentro de Avance Inclusión, una organización que se dedica a la inclusión social y laboral de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Si bien nuestra organización comienza en el año 2010 con el apoyo para personas con discapacidad, discapacidad intelectual, luego nos ampliamos a distintos tipos de discapacidades, hoy en día trabajamos con distintos colectivos. Estamos trabajando con personas que estuvieron en tratamiento o con consumo problemático de sustancias, también con personas en situación de calle y nos estamos abriendo también a trabajar con población postpenitenciaria. ¿Ya? Y desde ahí también nuestra misión como organización es comprometernos con la igualdad, ¿cierto?, de oportunidades para la inclusión social, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Ya, si bien comentaban anteriormente, han tenido una larga jornada o gran cantidad de charlas, hoy día finalizamos con el último estándar, que es el estándar 10, que es de inclusión y no discriminación, ¿ya? Me gustaría que pudiéramos hacer esto un poquito más interactivo. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas y me gustaría que levantáramos la mano, ¿cierto? O que pudieran utilizar los iconos para señalizar si es que sí o no, ¿cierto? Respecto a este mismo tema, sobre la inclusión y la no discriminación, ¿ya? ¿Es un tema que para ustedes es conocido, es algo nuevo? ¿Cómo lo ven dentro de sus organizaciones? Hablar específicamente de inclusión y no discriminación. Y pueden abrir sus micrófonos, no hay ningún problema. ¿Sí? O sea, yo creo por mi parte que es conocido y nosotros como organización hemos tratado de ir paso a paso, y creo que también de manera lenta, eh,
viendo en qué documento, cuáles son los requerimientos también. Por ejemplo, ya lo incluimos un apartado en el reglamento interno de la institución, también en algunos, bueno, no en algunos, en todos los anexos de contrato, pero también es algo que, como lo dijo Marcela en un comienzo, es algo que ha ido avanzando y tomando también otros rumbos y otros ribetes. Y cada vez van saliendo más cosas y uno aprendiendo más, y eso hace que uno tenga que ir modificando también la gestión interna muchas veces del área de gestión de personas y capacitando, haciendo charlas al interior de la institución. Eso por mi parte. Genial, muchas gracias, Vivian. Ese es el espíritu que nos mueve en la inclusión, ¿cierto? De empezar de a poquito, de entender que esto ya llegó y se está instaurando, ya que al inicio probablemente veíamos el concepto de integración y que de repente nos resonaba un poquito de no, si es que hay que hacerlo por un compromiso social, ¿cierto? Pero hoy en día es un poco más que eso, es más que eso en general. Y la idea también de esta exposición el día de hoy es que podamos quedarnos con algunos elementos que nos hagan cambiar esa perspectiva que muchas veces tenemos y que nos invita un poco a ver cómo plantea Vivian, ¿cierto? Dentro de las organizaciones o dentro de las empresas, dentro de los distintos espacios con los que nosotros nos podemos ir vinculando, ¿ya? Hay que hacer los arreglos. Entonces, vamos a continuar entonces, contarles un poquito de qué se va a tratar la sesión del día de hoy. Vamos a comenzar con la definición de algunos conceptos relacionados a la diversidad, la inclusión y la no discriminación, para luego revisar la normativa que hoy en día tenemos a nivel nacional y a qué nos invita también o cuáles son los elementos que ésta considera, para luego pasar a revisar este estándar 10, que es el de inclusión y no discriminación, y luego dar un espacio de cierre para que podamos conversar, recordar algunos elementos que quizás no quedaron tan claros o resolver algunas dudas, reflexionar y todo lo que eso involucra. Ya, entonces vamos a comenzar hablando de algunos, como les decía, conceptos que nos invitan a hablar de diversidad y no discriminación, ¿ya? Y el primero es la diversidad, ¿ya? Cuando hablamos de diversidad nos podemos imaginar distintos elementos, se nos pueden venir distintas imágenes a la cabeza, ¿cierto? Pero es importante recordar que este elemento, este concepto, ¿ya? Nos habla de la variedad y la diferencia, ¿ya? Muchas veces consideramos que la diferencia es algo malo, ¿ya? O algo que no está dentro de la norma o de lo esperado, y muchas veces eso nos genera un poquito de incomodidad, ¿ya? Ahora, la diversidad también hoy en día la vemos como un elemento que tenemos todos los seres humanos, ¿ya? Y que de cierta manera este concepto nos da cierta variedad entre cada uno de los seres, de todas las personas que componemos, en este caso, la sociedad. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene elementos que nos hace únicos, ¿cierto? Y eso nos invita a revisar esta diversidad, ¿ya? Como bien dice acá, también hay elementos que compartimos como sociedad. Ya, si yo nos veo acá, somos todos profesionales, ¿cierto? Personas que estamos trabajando, ¿cierto? En algunas organizaciones, y eso nos hace probablemente una característica en común, ¿cierto? Pero también hay ciertas características, capacidades o disposiciones que son más bien de tipo especial, ¿cierto? Y que nos hacen diferenciarnos del resto, ¿ya? Y eso es a lo que nos invita el concepto de diversidad, a reconocer estas diferencias, ¿ya? Sin verlo como algo negativo, sino más bien a reconocerlos como algo propio o parte de cada uno de los seres humanos, ¿ya? Y aquí va la primera pregunta a la que lo quiero invitar a cada uno de ustedes, es que pensemos, ¿ya? Dentro de mi organización, dentro del espacio en el que yo estoy, ¿ya? ¿Qué características comparto con mis compañeros? ¿Ya? ¿Y qué características me hacen especiales o me hacen diferente a mis compañeros? ¿Ya? ¿Qué me diferencia o qué me hace único de ellos? Y aquí me gustaría que también tomáramos la palabra y pudiéramos compartir, ¿ya? Porque probablemente podemos pensarlo desde miles de aristas distintas y me gustaría saber cómo lo ven ustedes, ¿ya? Entonces, los invito a que puedan abrir su micrófono y que me puedan decir qué creen ustedes que los hace, ¿cierto? Símiles o que comparten con sus compañeros o las personas con las que se vinculan, ¿cierto? Y qué características los hace a ustedes propios o únicos dentro del espacio en el que están. Puede ser una formación en especial, puede ser una característica
física, una característica social, ¿cierto? Una característica personal que los haga únicos. Me gustaría que lo pudiéramos conversar. Atrévanse, porque hoy día vamos a conversar. ¿Qué creen ustedes? Si no, no importa, también lo podemos llevar ahí a la reflexión y que lo vamos pensando desde ahí también, ¿ya? ¿Qué nos hace únicos? ¿Ya? ¿Qué tenemos como particular? Porque muchas veces nos fijamos en esta diferencia como un déficit o una dificultad o algo que quizás nos gustaría tener, ¿cierto? Pero eso también nos hace únicos y nos hace diferentes, ¿ya? Y es el concepto que estamos revisando, ¿ya? Entonces también los invito a que piensen en ustedes, en sus compañeros de trabajo, con las personas con las que trabajan directamente, para que vamos viendo este concepto de diversidad, ¿ya? Ahora bien, también es importante para poder comprender esta diversidad que hay otro elemento importante que es la inclusión social, ¿ya? Cuando hablamos de inclusión social, tenemos que comprender que ha sido un proceso evolutivo a nivel social, ¿ya? Desde distintas aristas, desde donde las podemos ver o desde donde nos podemos posicionar, ¿ya? Y para poder llegar a este proceso de inclusión social, tuvieron que pasar distintos elementos históricos o hechos históricos que nos llevaran a repensar o a cuestionar la sociedad en la que nosotros estábamos, ¿ya? Ahora, el concepto o la definición que hoy en día tenemos, ya, es eh, poder ver esta inclusión social como un proceso, ¿ya? En donde se busca poder mejorar las condiciones de participación de todas las personas en la sociedad, ¿ya? Esto quiere decir que los adultos mayores, las personas con discapacidad o cualquier persona con cualquier condición pueda participar en la sociedad, ¿ya? Pero para poder lograr esta participación, debemos contar con ciertos elementos, ¿cierto? Tenemos que contar con que las personas puedan, por una parte, mejorar sus capacidades, ya poder contar con ciertas oportunidades y que de cierta manera todo esto dignifique a las personas, ¿ya? Y que les entregue ciertos elementos que permitan esta participación plena y efectiva dentro de los espacios, ¿ya? Ahora, esta inclusión social, como bien les decía, es un proceso que garantiza en este caso que las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, nosotros podamos entregarles ciertas oportunidades y ciertos recursos que le permitan a esta persona, ¿cierto?, poder mejorar sus condiciones y poder participar, ¿ya? Y de esta manera, cuando nosotros promovemos el concepto de inclusión social dentro de nuestros espacios, también estamos apoyando, garantizando el ejercicio pleno de los derechos de las personas. ¿Ya? Entonces aquí ya no solo hablamos de que la persona pueda acceder, por ejemplo, a educación, a salud, a trabajo, sino que cuente con las condiciones para que esto se logre y se permita, ¿ya? Y que la persona cuente con recursos o elementos que faciliten este mismo acceso, ¿ya? Si lo vemos, un ejemplo claro puede ser una persona que vive en una ruralidad, ¿ya? Que tiene dificultades para poder, un niño, por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros ha visto, ¿cierto? La típica historia de que un niño en la mañana tiene que caminar al menos 2 horas para llegar al colegio. No sé si ustedes han visto la típica historia de que vemos que un niño tiene que salir en la mañana, de repente cruzar en una barcaza, ¿cierto? Caminar kilómetros para llegar al colegio, ¿ya? Ahí vemos algunos elementos que muchas veces están, de cierta manera, excluyendo a esta persona si es que no cuenta con los elementos para llegar a ese espacio. O sea, una persona tiene que contar con condiciones físicas para ir, ¿cierto? Con elementos como transporte para llegar a ese espacio, pero si vamos quitando todos estos elementos, probablemente vamos a generar, de cierta manera, un espacio de exclusión social. Y eso es lo que tenemos que tratar de eliminar esas barreras que aparecen muchas veces, ¿ya? Desde ahí, como les decía, aparece este concepto, ¿ya? La exclusión social es algo que marca constantemente la sociedad, ¿ya? En donde se evidencia estas desigualdades que pueden haber en 4 dimensiones importantes, que está desde lo económico, lo político, lo social y lo cultural, ¿ya? Cuando
analizamos una persona o un grupo de personas, ¿cierto? En donde vemos que características económicas limitan una participación, que características políticas, ya no hablamos solo del ejercicio político de votar, sino que también todo lo que implica el poder contar con una política a nivel nacional, ¿cierto? Que cubra ciertas necesidades de esta población, o tener el derecho, ¿cierto? Y la oportunidad de poder participar y ser parte de diálogos sociales que permitan levantar, ¿cierto?, la realidad de esta persona a nivel social, poder interactuar con un otro, poder interactuar con los distintos espacios, como decía recién, educación, salud, trabajo, ¿cierto? Y lo cultural, de poder reconocer a esta persona por sus raíces culturales, por la cultura que se da en los distintos espacios, los distintos contextos en los cuales esta persona se vincula, ¿cierto? Podemos hablar de elementos que muchas veces pueden ser elementos que lleven a la persona o personas o a grupos que puedan estar excluidos, ¿ya? Ahora, tenemos que entender también que esta exclusión puede ser un concepto bastante complejo y que tiene distintas dimensiones, ¿ya? Y que muchas veces se relaciona específicamente con la falta o la negación de ciertos recursos que nosotros necesitamos para poder acceder o participar de estos espacios, como bien decíamos, ¿ya? Y por tanto, esto también afecta la calidad de vida de las personas, ¿ya? Antiguamente se reconocía la calidad de vida como este poder adquisitivo que tenían las personas, ¿cierto? Para poder comprar, poder acceder a ciertos elementos o ciertos espacios. Hoy en día, el concepto de calidad de vida afortunadamente ha ido cambiando, ¿ya? Y no es solo poder tener este nivel adquisitivo o el poder acceder a ciertos elementos, sino hoy en día hablamos de esta calidad de vida como esta sensación de bienestar que puede tener la persona con características objetivas y subjetivas. Esto quiere decir, con elementos que yo puedo contar, ¿ya? Con elementos físicos, ¿cierto? Con una vivienda, con un espacio, con poder ir al hospital, subirme a un transporte público, pero también tiene que ver con elementos subjetivos, cómo yo me siento como persona al acceder a estos espacios, ¿ya? Si yo me siento satisfecho con el servicio que estoy recibiendo, si yo me siento contento con el vínculo que estoy generando quizás en el grupo de pares con el que yo me estoy juntando, si es que en mi casa, y así lo llevamos a un elemento un poquito más chiquitito, si en mi casa tengo el espacio para poder comunicar lo que yo quiero o lo que necesito. Entonces, esta calidad de vida hoy en día se engloba con estos dos elementos, con lo que yo cuento, con características más objetivas, y también con esto subjetivo, cómo yo me siento con todo lo que me rodea y cómo yo voy a interactuar, ¿ya? Entonces, desde ahí también la exclusión social no la tenemos que solo pensar con este acceso a ciertos servicios, sino con todo lo que esto implica, ¿ya? Ahora, les vamos a dejar algunos elementos, algunos documentos para que ustedes puedan hacer revisión bibliográfica, pero uno de ellos bastante importante es el del Banco Mundial, ¿ya? Que dentro de sus conclusiones que tienen este documento que le vamos a compartir, es que hay 7 elementos que se interrelacionan entre esta inclusión y esta exclusión social, ¿ya? O que son realidades más que nada, ¿ya? El primero es que en todos los países hay grupos excluidos, ¿ya? No es una realidad que tenemos solo en Chile, sino que pasa en Latinoamérica, en Europa, en América, Norteamérica, ¿ya? En todas partes, ¿ya? Y eso también, obviamente, estas exclusiones van a ser quizás un poco distintas de acuerdo a la realidad o en el espacio en el que estamos, ¿ya? Que también otra de las conclusiones de este documento es que los grupos excluidos muchas veces se les niegan las oportunidades, ¿ya? Y obviamente eso hace que se marginen y que la participación no sea tan efectiva, ¿ya? Otro elemento es que en estas intensas transiciones que hemos tenido a nivel mundial, se van generando transformaciones. Ya han habido hechos históricos como la Guerra Mundial. En los años 70 hubo un movimiento muy importante, por ejemplo, para las personas con discapacidad, que era el movimiento de vida independiente, en donde las personas con discapacidad salieron a las calles, ya, y comenzaron a ser visibilizadas. ¿Ya? Y desde ahí en adelante, todos estos elementos que o sea, estos hechos históricos que han ido ocurriendo, han llevado a estas transformaciones sociales
en donde hoy en día podemos hablar de inclusión social, ¿ya? Y que nos llevan a pensar esta sociedad de una manera distinta, pero a la misma vez somos más conscientes de estas diferencias o de esta exclusión social que aparece, ¿ya? Porque si bien, si yo me remonto en los años 70, por ejemplo, a los años 60, previo a este movimiento que yo les decía recién, que es el movimiento de vida independiente de las personas con discapacidad, probablemente ni siquiera se cuestionaba el bienestar o la calidad de vida de las personas con discapacidad, ¿cierto? Este movimiento vino, visibilizó a este grupo y desde ahí en adelante se lograron eh, evidenciar o se lograron, eh, sí, evidenciar principalmente cuáles eran las necesidades de este grupo, ¿ya? Y así con distintos grupos, con distintas personas que comparten ciertas características, ¿cierto? Hay hitos o movimientos sociales que permiten la visibilización y las demandas de estos grupos, ¿ya? También que la gente participa en la sociedad a través de distintos elementos, como decíamos, a través del mercado, acá podemos hablar del mercado laboral, ¿cierto? De espacios públicos, de los servicios, servicios de salud, municipios, ¿cierto? Y de los distintos espacios, ¿ya? Parques, podemos hablar de distintos espacios, como plazas, parques, ¿ya? Y no solo espacios físicos, sino también espacios sociales, ¿ya? Además, una de las conclusiones importantes de este estudio es que nos habla de estas transformaciones, ¿cierto? Y que también son transformaciones económicas, ¿ya? Y que influyen obviamente en las actitudes y las percepciones que tenemos desde las personas, ¿cierto? También se pone el énfasis en que una persona que tiene opciones socioeconómicas mayores, ¿cierto? Tiene también poder de adquisición y poder acceder a distintos espacios o a distintos servicios. ¿Ya? Ahora, también es importante que la exclusión no es inmutable, ¿ya? La inclusión social se puede planificar y se puede lograr, ¿ya? O sea, hoy en día pasamos de esta exclusión, ¿cierto? Luego hablábamos de esta inclusión, ¿cierto? Ha sido un barrio histórico y podemos hacer que lleguemos a esta inclusión, pero eso implica una planificación, ¿ya? No es que yo de un día para otro diga, ya, yo creo que esta persona o este grupo está siendo excluido de participar en este ambiente. Ya, voy a ir y voy a gestionar y ya, listo, lo logré. No, eso es, se necesita tiempo, se necesitan transformaciones, se necesita conversar. Como Vivian decía, necesitamos que, por ejemplo, dentro de las empresas o dentro de los lugares con los que nosotros nos vinculamos, ¿cierto? Exista esta posibilidad de conversar sobre estas temáticas. Ya cuando conversamos con otras personas, cuando acercamos la temática, obviamente ya no es algo desconocido, ya no es algo que quizás nos genera temor o que nos genera cierto recelo, o que nos pone un poquito quisquillosos, sino que cuando lo vamos hablando, vamos naturalizando también estos conceptos y nos vamos acercando mucho más a la inclusión social. ¿Ya? Y bueno, para poder avanzar a esta inclusión también es necesario conocer respecto a esto y también reconocer lo que es la exclusión social y cómo puede afectar a las distintas personas. ¿Ya? Es importante poder visibilizar y poder contar con estos elementos para saber hacia dónde también vamos a apuntar a lo que nosotros queremos llegar, hacia dónde queremos trabajar. Porque muchas veces nos podemos posicionar desde nosotros como profesionales, ¿ya? Yo creo que esto es lo mejor para el grupo, yo creo que esto es lo que le falta a esta persona, ¿ya? Pero es importante conocer estos elementos de exclusión social, conocer al grupo con el que estamos trabajando y también escucharlo. Escuchar sus necesidades, escuchar lo que sienten, escuchar lo que buscan, ¿ya? Y desde ahí también poder proponer elementos que nos inviten a esta inclusión social. ¿Ya? Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Vamos bien, dice Vivian. ¿El resto? Pueden levantar sus manitos del chat, si quieren, para poder verlos. Perfecto. Francisco también nos dice que vamos bien. Súper. Sergio también. ¿Ya? Y aquí hay una gráfica en donde podemos ver cómo diferenciamos esta inclusión versus esta exclusión. ¿Ya? Cuando hablamos de exclusión tenemos que pensar, vamos a imaginar, ¿cierto? Que este círculo, en la primera imagen al lado izquierdo, ¿cierto? Hay un círculo con personas que están dentro
de este círculo y hay personas que están fuera de este círculo, ¿ya? Cuando hablamos de exclusión social, es cuando nos imaginamos este elemento, ¿ya? La exclusión nos dice que hay una sociedad que está resguardada por ciertos elementos, ciertos patrones, ¿cierto? Y todo lo que esté fuera de esta norma o dentro de estos patrones queda excluido de la sociedad. Y pueden ser distintas características, ¿ya? Pueden ser una condición física, ¿ya? O una discapacidad en general, ¿ya? Personas que se encuentran, por ejemplo, en extrema pobreza, personas que viven en la ruralidad, personas que cuentan con un bajo nivel de escolaridad, ¿ya? Todas esas características o esos elementos pueden hacer que una persona quede excluida de esta sociedad. ¿Y qué es lo que queda dentro? Queda la norma, ¿cierto? Eh, la norma, que es una persona que quizás no tiene una dificultad, que es una persona productiva, que tiene acceso al trabajo, que tiene acceso a los distintos servicios, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que buscamos como sociedad? La inclusión, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace, cierto? Es incluir o incorporar a todas las personas, independiente de sus características, dentro de la sociedad, ¿ya? Y con todo lo que eso implica, ¿ya? Si bien es algo difícil, o podemos verlo como algo difícil, ¿ya? Muchas veces tiene que ver más que nada con el poder escuchar, el poder sentir lo que la otra persona está viviendo, el poder empatizar para poder, ¿cierto?, transformar esta sociedad, ¿ya? Como les decía, lleva planificación, no es que de un día a otro lo podamos lograr, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo en general qué es lo que pasa, o un caso de los que yo generalmente veo, como les decía al inicio, yo trabajo en inclusión social, pero desde el ámbito sociolaboral. Entonces, mucho del trabajo que nosotros hacemos es trabajar con empresas para que logren hacer procesos de inclusión de personas con discapacidad. Ya hoy en día hay una ley que obliga a todas las empresas que tienen más de 100 trabajadores a incluir a personas con discapacidad. ¿Ya? Ahora, yo no puedo llegar a la empresa y decir, oye, tú tienes más de 100 trabajadores, por tanto tienes que incluir, o la empresa tampoco puede llegar, oye, ¿sabes que tengo que cumplir con la cuota? Mañana mismo comenzamos, ¿ya? Esto tiene que ver con una planificación y con una transformación. Desde ahí, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer es levantar un diagnóstico dentro de esa empresa, saber cuáles son las características de esta empresa, cuál es la cultura, cuál es el rubro en el que se está trabajando, cuáles son las funciones que las personas debiesen realizar si es que se van a incluir, ¿ya? Y desde ahí también ayudamos a esta empresa a transformarse, ¿cierto?, en una empresa inclusiva, a través de charlas, a través de poder analizar los espacios, a través de estas reuniones con las direcciones para saber también cuál es el objetivo o por qué se está haciendo esto, ¿ya? Entonces, desde ahí nosotros vamos transformando la realidad de una empresa, de otra empresa, de otra empresa, y desde ahí también eso nos permite hablar de inclusión a nivel empresarial, pero en general, ¿ya? Pero es un trabajo uno a uno, ¿cierto? Voy a una empresa, voy a la otra, y cada empresa también tiene sus realidades, ¿ya? Y también es entender, ¿ya? Las vivencias que han tenido. Hay empresas que son más complejas o que piensan que la inclusión puede ser un poco más compleja por los rubros con los cuales ellos desempeñan. No, sabes que acá es muy difícil porque es una empresa de maestranza, entonces veo algo complejo, entonces, espérate, estamos poniendo un sesgo de repente. Veamos un poquito más atrás. ¿Qué podemos hacer? Veamos, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Dónde necesitan apoyo? ¿Dónde podríamos tener un espacio laboral? Entonces, desde ahí vamos transformando, ¿cierto? Generalmente, por ejemplo, la minería, uno sabe que es un rubro complejo, ¿cierto? Entonces también hay muchos sesgos, muchos miedos, muchos fantasmas sociales respecto a la discapacidad o respecto a los distintos grupos con los que nosotros podemos trabajar. Y desde ahí también es nuestra misión poder educar y desde ahí poder hacer esta transformación, esta planificación para lograr esta inclusión social, ¿ya? Creo que con este ejemplo queda mucho más claro, ¿cierto?, a qué nos referimos cuando hablamos de exclusión versus inclusión social, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estos elementos que nos pueden llevar a esta exclusión social? Son varios, ¿ya? Ahora, tenemos que entender que cada persona, como decíamos, somos únicos y eso también nos hace
poder tener nuestra propia identidad, ¿ya? Pero si se fijan, acá hay una especie de asterisco en que nombra ciertos elementos que nos pueden llevar a procesos de exclusión social. Por ejemplo, la edad. Una persona que tiene más de 65 años, ¿cierto? En el mercado laboral es una persona que muchas veces está excluida, ¿cierto? Porque se da por hecho que es una persona que ya debiese estar en una etapa de jubilación. Y muchas veces hay personas que a los 65, 68 años, ¿cierto? Todavía se sienten activos para seguir trabajando, ¿ya? Y puede ser un elemento que pueda excluir a esta persona, ¿ya? Otro elemento puede ser la discapacidad, como les decía, esta dificultad que las personas pueden tener para poder acceder a ciertos espacios por esta limitación física, sensorial, ¿cierto? Que puede ser temporal o permanente y que dificulta esta interacción con el entorno. El género también puede ser un elemento que hoy en día puede ser un signo o un elemento que puede llevar a la exclusión social, ¿cierto? La procedencia, ¿ya? ¿De dónde viene esta persona? También muchas veces puede ser este un elemento de exclusión social. La cultura, ¿ya? Los ingresos, la orientación sexual, la educación, el sexo, la raza y el origen étnico. O sea, si consideramos estos elementos por separados, pueden ser elementos que nos lleven a la exclusión social. Ahora bien, si ahora nosotros combinamos dos de estos elementos, ya se nos va a generar un concepto que denominamos la interseccionalidad. Ya pensemos, eh, yo siempre doy el ejemplo de las calles, ¿cierto? Cuando uno dice la intersección es cuando algo se cruza, ¿cierto? Entonces, la interseccionalidad es este elemento cuando la persona se encuentra con varios de estos elementos que estábamos revisando acá y que eso hace que aún así, o sea, que eso hace que la persona se excluya aún más. Por ejemplo, una mujer con discapacidad, ¿ya? Que es de extranjera, ¿ya? Teniendo esos tres elementos, hace que se genere este fenómeno de interseccionalidad y hace que esa persona esté aún más excluida de la sociedad, ¿ya? Entonces, de repente, el juego o la intersección de estos mismos elementos pueden hacer que una persona, obviamente, tenga mayores limitaciones. Ya, doy el ejemplo de mujer con discapacidad y que quizás es migrante, ya, porque, por ejemplo, muchas veces nos podemos encontrar con una brecha lingüística, comunicacional, ya, que limita la participación de esa persona dentro de un espacio, ya. Sabemos, por ejemplo, que hoy en día en Chile hemos tenido gran migración, ¿cierto?, de países latinoamericanos hacia Chile, ¿ya? O centroamericanos, ¿cierto? Y que también hay algunas diferencias culturales, hay diferencias idiomáticas, ¿cierto? Y que llegar a Chile pueden ser una limitación, por ejemplo, al momento de buscar trabajo, al momento una niña, por ejemplo, que ingresa al sistema educacional, ¿cierto? También puede encontrar brechas o limitaciones. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esta exclusión social, ¿cierto? Hablamos de ciertos elementos y eso hace que tengamos ciertas repercusiones cuando las personas cuentan con estas características, ¿cierto? Y quieren participar de ciertos espacios, pero ven restringida su participación, tenemos estas repercusiones que salen acá. Si lo ponemos en una balanza, probablemente tengamos mucho más repercusiones que elementos positivos que podamos destacar, ¿ya? Y dentro de ellas se encuentra, por ejemplo, la menor voz en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿ya? Por eso es importante que reconozcamos y conozcamos a con quienes estamos trabajando, como les decía recién, y que los escuchemos. Muchas veces, como profesionales, se comete el error de elegir o de entregar elementos o herramientas porque nosotros creemos que es lo mejor para esa persona, ¿ya? Y ahí se genera, ¿cierto?, esta limitación en la toma de decisiones, ¿ya? La toma de decisiones, la autodeterminación son conceptos fundamentales para el ser humano, ¿ya? Y que obviamente repercuten en esta calidad de vida que estábamos hablando recién, ¿ya? También otra repercusión es el acceso a empleo, a servicios, ¿cierto? A poder participar de distintos espacios, ¿ya? También muchas veces podemos encontrar una reducción o un menor aporte desde el capital humano, ¿ya?
y es la valoración que muchas veces se ve también de esta persona. Y también los menores ingresos económicos. Ya una persona que se encuentra en una situación de exclusión social también es una persona que probablemente se encuentre al momento, por ejemplo, de buscar trabajo, no cuente con una calificación técnica y eso hace que esta persona quizás deba optar por trabajos menos remunerados y eso obviamente genera menos ingresos, ¿ya? Entonces ahí podemos darnos cuenta que todos estos elementos que están en este asterisco, ¿cierto? De manera individual pueden ser un motivo de exclusión social, pero además, si vamos interrelacionando o se van cruzando algunos de ellos, también podemos generar, ¿cierto?, una mayor exclusión social con este fenómeno que es la interseccionalidad, ¿ya? ¿Se comprendió el concepto de intersección? ¿Sí? Vivian me dice que sí, ¿el resto? Perfecto, creo que también. Perfecto, Manuel, muchas gracias. ¿Ya? Ahora, cuando nos encontramos con esta exclusión social, ¿cierto? Aparece también lo que conocemos como discriminación arbitraria, ¿ya? Cualquiera de estos elementos que aparecen acá, en este asterisco, ¿cierto? Pueden ser elementos de discriminación, ¿ya? Ahora, ¿qué es la discriminación arbitraria? Es toda distinción, exclusión o restricción, ¿cierto?, que carezca de justificación razonable efectuada por un agente del Estado o una persona o un particular, ¿cierto?, y que cause la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, ¿cierto?, establecidos en la Constitución chilena y que esto también puede estar relacionado a los tratados internacionales sobre los derechos humanos y que son ratificados por Chile. ¿Ya? Recordemos que Chile está adscrito a muchos de los tratados internacionales que tienen que ver con estos derechos. Ya hay convenciones, la Convención de los niños, niños y adolescentes, la Convención de personas mayores, la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, ¿cierto? Y que son instrumentos internacionales. Cuando Chile los adscribe, quiere decir que Chile se compromete con estos grupos que son mencionados en estas convenciones, ¿cierto? Y que de cierta manera va a buscar alternativas o maneras de que todas las personas que están contenidas en estos instrumentos o que son mencionadas en estos instrumentos internacionales puedan tener un ejercicio pleno de derechos. ¿Cómo lo hace Chile? A través de leyes, ¿ya? Las leyes son nuestra carta de navegación cuando nosotros trabajamos con estos grupos, ¿ya? Para decir, oye, Chile se comprometió, Chile dijo que hay una ley, Chile dice que hay un plan nacional que aporta, ¿cierto?, en que esta persona pueda participar en la sociedad. Y de cierta manera, ¿cierto?, nosotros como sociedad también nos comprometemos a poder apoyar estas políticas, ¿cierto?, para que obviamente las personas puedan lograr este ejercicio pleno de los derechos, ¿ya? Y aquí, si se dan cuenta, esta definición viene sacada de una ley, ¿ya? Que es la 20.609, ¿ya? Y es la que vamos a revisar ahora también, ¿ya? Esta ley, la ley 20.609, es esta ley que habla sobre ciertas medidas en contra de la discriminación arbitraria, ¿ya? Y en donde se consideran 14, o sea, 16 categorías, ¿ya? Y que son propuestas en estos tratados internacionales, ¿ya? Esta ley, ustedes la pueden buscar, la pueden googlear como la ley Zamudio, ¿ya? No sé si recuerdan el caso, eh, fue el caso particular, ¿cierto?, que dio puntapié para esta normativa que hablaba sobre situaciones de discriminación, de violencia. Fue puntualmente por una situación de violencia que sufrió Daniel Zamudio, ¿ya? Entonces, si ustedes la buscan, la pueden encontrar de manera muy fácil y pueden acceder a ella. Y en esta ley se contemplan, ¿cierto?, estas 16 categorías, perdón, en donde hablamos de la raza o la etnia, la nacionalidad, la edad de la persona, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, ya que la persona pueda estar sindicalizada, por ejemplo, dentro de su espacio laboral, su estado civil, ya la apariencia personal, la afiliación también, las enfermedades, la discapacidad o personas que han cometido delitos. O sea, cualquiera de estos elementos, ¿ya?
en donde uno pueda generar una acción que pueda ser considerada como discriminación, obviamente esta ley lo que viene a hacer es tomar medidas frente a esta situación, ¿ya? Ahora, es importante que los reconozcamos porque muchas veces estos elementos que están acá, que son los mismos que salían recién en este asterisco, ¿cierto? Son los que nos llevan a cometer situaciones de exclusión o de discriminación, ¿cierto? Como les decía, ustedes pueden buscar esta ley, ya pueden googlear ley 20.609 o pueden ir directamente a la Biblioteca del Congreso Nacional y van a encontrar esta normativa. Y les quería mostrar que hay dos formas de encontrar la ley. Ya, la primera, que se llama ley fácil, ya, y que tiene elementos que hacen que esta ley pueda ser comprendida por todos y todas, ¿ya? Son textos cortitos o párrafos cortitos que permiten a la persona poder escuchar y poder atender a esta ley, ¿ya? Como dice acá, uno puede poner play y puede escuchar la ley. O acá también habla de lengua de señas, un alto contraste, aumentar el número de la letra, el tamaño de la letra, perdón. Entonces, esto lo puede ver cualquier persona que esté interesada en poder saber un poquito más. Entonces acá, por ejemplo, habla de cuál es el objetivo, cuál es la obligación del Estado, ¿cierto? Y por qué la ley habla de discriminación arbitraria, que son estos elementos, como les decía, en donde un agente de Estado o el particular puede generar esta situación de discriminación, ¿ya? Y también está la ley, que es la ley completita, también la podemos encontrar en la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, los invito a que la puedan revisar, ¿ya? Muchas veces por apuro o por rapidez, nos conviene conocer esto, que es la ley fácil, ¿ya? Porque uno la puede, a simple vista ya puede saber o tener las nociones básicas de qué se trata la normativa. Y están todas las leyes que ustedes quieran están en este formato. Entonces, mucho más amigable y mucho más fácil también de poder encontrar, ¿ya? Ahora, ahora ya sabiendo el concepto de exclusión, inclusión, discriminación, interseccionalidad que veíamos, ¿cuál creen ustedes que es el desafío para sus organizaciones respecto a la inclusión y la no discriminación? Y aquí sí les voy a pedir que podamos conversar o cómo ven esto. ¿Lo ven como un desafío complejo, algo que ya comenzó dentro de sus espacios, algo que está en pañales? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven estos conceptos o estos elementos que ya fuimos revisando? ¿Si alguien me puede apoyar por ahí? ¿Creen ustedes? Yo voy a hacer un pequeño comentario. Yo soy directora ejecutiva de la Fundación Mujer Levántate, que trabajamos con mujeres privadas de libertad. Entonces, o sea, nuestra misión, nuestro propósito es la inclusión, ¿ya? Pero es súper interesante el concepto que estamos viendo aquí, porque no es el trabajo que nosotros hacemos, sino que la inclusión dentro de nuestra organización, ¿ya? Entonces, nosotros obviamente incluimos a privados de libertad en nuestra organización. Este es el primer paso, ¿ya? Pero tenemos que avanzar en otro tipo de inclusión. Entonces quería como hacer la diferencia. Una cosa es el objetivo de nuestro trabajo con una población objetivo, digamos, y otra cosa es la inclusión dentro de la organización, que significa ampliar nuestro concepto de inclusión. Con los distintos grupos prioritarios Exacto. que nosotros comentamos. Bueno, yo creo que nos pasa un poco a todos. Partimos como con lo que conocemos. A nosotros como Avanza Inclusión también nos dedicábamos inicialmente, ya hace 13 años, a la inclusión de personas con discapacidad y también partimos dentro de la inclusión, dentro de nuestra dotación o dentro de nuestros equipos, probablemente con esta población, con las personas con discapacidad. Pero claro, hoy en día, como yo les decía, estamos trabajando con personas con consumo problemático, personas privadas que que cumplieron condena. Entonces, también se nos abre el mundo, ¿cierto?, a otras opciones. Muchas veces somos muy obtusos en trabajar o en pensar solamente con la población con la que trabajamos y ahora nos damos cuenta que hay mucho más o que podríamos hacer mucho más y que nos tenemos que ir abriendo, ¿cierto?, a estas oportunidades. Muchas gracias, María de Los Ángeles. Don Francisco también quería comentar algo, al parecer. Sí, quería hacer una pregunta y una petición. Dígame. La pregunta, todo el tiempo te refieres a discriminación arbitraria.
¿Hay una discriminación no arbitraria? Mira, es el concepto que se utiliza, pero yo creo que no hay ninguna, y es una conclusión con la que hemos llegado como organización. No existe una discriminación no arbitraria. Ya es el concepto que se usa a nivel normativo, pero si lo vemos, cualquier discriminación es de tipo arbitraria. O sea, siempre hay un discriminador y una persona que está recibiendo la discriminación, y en donde hay elementos, ¿cierto?, que permiten que esto se genere, que se genere esta discriminación. Entonces, creo que no existe, y esto ya es una opinión y una reflexión que hemos hecho como organización, que no existe una discriminación que no sea de tipo arbitraria, ¿ya? Y por eso también está Ya. como ahí marcada, porque era también un poco a invitarnos a pensar en eso, de cómo sería no arbitraria. Es extraño pensarlo, ¿cierto? Y la petición, ¿ustedes tienen ejemplos de este tipo de políticas? No digo modelos, sino que ejemplos que pudieran inspirarnos para desarrollar políticas al respecto. Lo vamos a ver. Traje algunos ejemplos y más ratito quiero que, bueno, les voy a anticipar la actividad, era sorpresa, pero sí, traje algunas políticas, vamos a hacer luego unos grupitos y les voy a entregar yo una política de una empresa, de una organización, para que la puedan revisar, puedan ver de qué se trata y luego podamos reflexionar al respecto. ¿Ya? Se nos anticipó don Francisco, pero sí, ya viene eso. Sí, lo vamos a revisar. Sí, porque la idea también es hablar de esto de una manera más concisa, más concreta, porque, claro, nosotros pensamos en una política y pueden ser tantas cosas que podemos alojar en ella, pero al menos aquí los ejemplos les van a dar claridad de qué elementos debe contener al menos esta política. ¿Ya? Vamos a revisar más ratito. Ya. Entonces, ¿alguien más que quiera comentar algo? No sé si seguimos entonces. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el reto o lo que nos toca, ¿cierto?, como organizaciones o este desafío, ¿cierto? Es poder considerar estos dos elementos que ya veníamos revisando, ya la diversidad, ya, y entender esto no solo quizás con los grupos con los que estamos trabajando, sino dentro de la organización, y que cada uno de los colaboradores con los que ustedes trabajan, ¿cierto?, son diversos, ya. Por eso yo al principio les decía, hagamos el ejemplo propio. ¿Qué elementos tengo yo que hacen que yo sea una persona única, ¿cierto? Y qué hace que mi compañero también sea una persona única. Y desde ahí también vamos construyendo internamente dentro de nuestros espacios la diversidad, ¿ya? Y ahora, para lograr esta inclusión, ya que son elementos que están bastante interrelacionados, la diversidad y la inclusión, ¿cierto? Tenemos que buscar maneras o formas de manera organizacional, ¿cierto? En donde los colaboradores, ¿cierto?, puedan lograr hacer este cambio a nivel cultural y social y puedan entender que acá todos somos iguales y que desde ahí también parte la base de la inclusión, ¿cierto? La igualdad de oportunidades, ¿ya? Si bien tenemos el concepto de diversidad, reconocemos la diversidad, también tenemos el concepto de equidad o igualdad, ¿cierto? En donde hablamos de igualdad de condiciones o características que permitan la participación dentro de distintos espacios, de distintos contextos, ¿ya? Entonces, acá es importante recordar que son complementarios, no podemos separar la diversidad de la inclusión. Ya no podemos hablar de que estamos respetando la diversidad de los colaboradores, de que estamos apuntando a la diversidad sin considerar lo que implica la inclusión. Recuerden que la inclusión implica incorporar a todas las personas, y lo volvemos a este circulito que veíamos, incorporarlas dentro de esta sociedad, pero también hay que tener ciertos elementos para que esto se cumpla o se logre. Si lo vemos, por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de personas con discapacidad, ¿cierto? Si yo quiero que una persona con discapacidad ingrese a trabajar con nosotros, yo tengo que contar con ciertos elementos que permitan que esta persona se pueda mover dentro de un espacio, pueda acceder a las reuniones sin una distinción, quizás con los compañeros, si tenemos una discapacidad sensorial, que el equipo que la persona esté ocupando esté adaptado para que pueda cumplir las funciones que su compañero que está al lado está haciendo. O sea, tenemos que pensar que esta inclusión viene acompañada de ciertos elementos, ciertos ajustes que nosotros debemos realizar para que se logre realmente esta inclusión. ¿Y cómo lo logramos? A través de los ajustes razonables, ¿ya? Y además de esta política de diversidad e inclusión. ¿Qué es una política dentro de un espacio, dentro de una empresa o dentro de una organización? ¿Cierto? Son declaraciones
que hace esta misma empresa, esta misma organización, en donde hay un compromiso con la diversidad y con la inclusión y que da ciertos parámetros para que esto se logre, ¿ya? Tiene que ver desde, por ejemplo, la forma en que nos vamos a comunicar dentro de la empresa, ¿ya? Si vamos a utilizar un lenguaje que sea inclusivo, ¿ya? Para que todos y todas las personas, ¿ya? Cuando hablamos de, por ejemplo, lenguaje inclusivo, es decir, las personas, y no decir eh, estimados trabajadoras y trabajadores, ya que ahí hacemos una distinción muchas veces, ¿cierto? Entonces, desde el lenguaje que vamos a utilizar, desde los procesos de selección que tenemos dentro de la empresa, desde la adaptación física del entorno, ¿cierto? Desde ciertos elementos que vamos tomando, ¿cierto? Vamos a construir esta política que dice que cualquier persona, independiente de la condición, la característica, ¿cierto? Puede ingresar a este espacio y puede ejercer las funciones de manera adecuada, ¿cierto? Sin verse en desmedro a la comparación, por ejemplo, de su compañero que está al lado, ¿ya? ¿Y cómo logramos esto? También a través de estos ajustes razonables. ¿Habían escuchado este concepto, ajustes razonables? ¿No? Ya. Este concepto que está acá, ya, en los ajustes razonables, son todas las medidas que nosotros podemos tomar para que una persona pueda ser incluida. Si bien dentro de la política vamos a tener ciertos estándares, ciertos elementos que involucran a todas las personas, ya los procesos o los ajustes razonables muchas veces pueden ir intencionados de manera particular para un colaborador o una colaboradora que está dentro de nuestros espacios, ¿ya? ¿Y qué son? Son adecuaciones, ¿ya? A espacios físicos, sociales, ¿ya? De actitud a las carencias que una persona puede presentar, ya hablamos de persona con discapacidad o cualquier persona, ¿cierto? Y que faciliten en este caso el acceso o la participación de la persona en igualdad de condiciones que el resto de las personas, ¿ya? Y cuando pensamos en estos ajustes razonables, tenemos que pensar que puede ser en cualquier parte de la trayectoria en la que la persona está, ¿ya? Un ajuste razonable se puede entregar, por ejemplo, en el proceso de selección, cuando estamos recién seleccionando un candidato para un trabajo, ¿ya? O al momento de la contratación, o cuando la persona ya se incorporó, o durante toda su vida laboral, ¿ya? Todos estos elementos que están acá, o sea, este barrido histórico, ¿cierto? En todo este barrido se pueden hacer ajustes razonables, ¿ya? Y son estos ajustes que obviamente implican movilizar ciertos recursos para que una persona pueda participar, ¿ya? Ahora, también es importante que estos ajustes razonables también vayan acompañados, por ejemplo, de una sensibilización, una concientización al equipo, ¿ya? Si tuvimos que tomar una medida para que la señora María, que trabaja en este puesto, esté en adecuadas condiciones para estar dentro de su trabajo, también es importante poder informarlo al equipo, ¿ya? Y que el resto sepa de por qué se hicieron esos ajustes, ¿ya? Y qué beneficio va a tener para la señora María que está haciendo ese trabajo, ¿ya? Antes de la implementación, ¿cierto? Hay que tener una conversación, una vinculación, una aproximación a estos ajustes razonables, porque muchas veces, como les decía, pueden ser cosas que podemos pensar nosotros como jefaturas, pero muchas veces no responden específicamente a la necesidad de las personas. Entonces, siempre tiene que ser consensuado y conversado con la persona, ¿ya? Ahora, estos ajustes tampoco deben recaer en el trabajador, ¿ya? Debe ser la empresa, la organización, quien asuma estos ajustes, ¿ya? Y idealmente siempre puedan estar asesorados por expertos, ¿ya? Entonces, son elementos que deben incorporarse cuando hablamos de esta diversidad e inclusión, ¿ya? Estos ajustes razonables y además esta política que yo les decía que son declaraciones que hacen los espacios o las empresas, las organizaciones, en donde generan este estándar respecto a la diversidad y a la inclusión de manera interna. La forma en que nos vamos a referir, como les decía, cómo van a ser los procesos de contratación, que también tienen que ser accesibles para todos y todas, que no va a haber ningún elemento discriminatorio dentro de todo este proceso, ¿ya? Ahora, todo esto obviamente permite, ¿cierto?, tener una política, ¿cierto?, permite que también tengamos un crecimiento sostenible dentro de nuestras organizaciones.
Tenemos equipos comprometidos, ¿cierto? Personas que generan un sentido de pertenencia dentro del espacio porque se están considerando las necesidades propias de cada uno y la persona también se siente cómoda dentro de esos espacios. También podemos tener, si hablamos de diversidad y tenemos una política de diversidad e inclusión, estamos todos al corriente de esto, como trabajadores, como colaboradores, entonces también impulsamos que se lleve a cabo esto, ¿ya? Tener una política también implica un trabajo con cada uno de las personas que están dentro de la organización, ¿ya? A través de difusiones, a través de conversar con las personas, a través de lograr empaparse de esta política, ¿ya? Porque muchas veces sucede, ya nos ha sucedido, que una empresa decide tener una política o una organización decide tener una política de diversidad e inclusión, ¿y qué es lo que hace? La envía a través de un correo electrónico, ¿cierto? A través de un informativo, y hasta ahí llegamos. Y se da por hecho que todas las personas recibieron esa información, ¿ya? Y es importante también poder detenernos en ese proceso de difusión y de que cada empleador se empape de esta política. ¿Y cómo lo hacemos? A través de conversatorio, a través de focus group, a través de charlas, ¿cierto? En donde también recogemos la apreciación y los temores que de repente pueden tener los colaboradores, ¿ya? Y también ir desmitificando todo esto que implica poder trabajar con la diversidad y con la inclusión, ¿ya? Entonces, obviamente, para lograr esta buena práctica en respecto a la diversidad y la inclusión, por una parte tenemos que tener un liderazgo empático, ya que comprenda, este líder que está dentro de esta organización, ¿cierto? Comprenda qué significa esta diversidad, esta inclusión y cómo la quiero llevar dentro de mi empresa o dentro de mi organización, ¿ya? Y que la inclusión no es encajar a la persona, ¿cierto? De facilitar todo para que la persona encaje, sino que implica que la persona se sienta a gusto, se sienta cómoda y que facilitemos el proceso dentro de ese espacio, ¿ya? Por ejemplo, dentro de la política también puede ir alojado que una persona, bueno, cuando uno entra a una empresa o a un espacio o una organización, muchas veces también tienen la idea de ir surgiendo y promoviéndose dentro de ese espacio o haciendo carrera, que es lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Oh, ¿están viendo la presentación? Perdón, que se me salió la pantalla. ¿Sí? Ahí sí, ya. Entonces, uno cuando entra a un espacio, ¿cierto? Piensa hacer carrera dentro de este lugar, ¿cierto? Ir ascendiendo, quizás primero entró como dentro de la faena, luego quizás como jefatura, ¿cierto? Luego lidera un equipo, ¿ya? Y eso mismo puede estar, por ejemplo, alojado dentro de esta política de diversidad e inclusión. Que cualquier persona que entra a la empresa o a la organización, ¿cierto? Pueda tener esta posibilidad. Que muchas veces estas características que veíamos recién que hacen que la persona se excluya, muchas veces también ponen el freno en esta promoción dentro de la organización o dentro de los espacios. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que todos los procesos que estamos haciendo dentro de nuestra organización sean inclusivos, ¿ya? No solo la contratación, como les decía, sino que la promoción, la permanencia dentro del espacio, que la persona se sienta cómoda, se sienta a gusto, ¿ya? Y bueno, como les decía, esto lo logramos a través de el trabajo directo con los colaboradores, el poder hacer estos ajustes razonables, que son estas medidas que vamos tomando de acuerdo a las características que tiene cada persona, ¿ya? Comprometiendo a los líderes de la organización y que los líderes sean quienes llevan también la voz a sus trabajadores, ¿ya? Y que no sea solo, como les decía, un papel que está ahí entregado para todos, sino que sea algo que se vaya sintiendo y que se vayan empapando cada uno de los colaboradores dentro de esta empresa y que eso obviamente tiene que ser transmitido por este líder, ¿ya? Y obviamente eso va a permitir que todas las personas se empapen y se sientan parte de esta política de diversidad e inclusión, ¿ya? No sé si hay algún mensaje. Enrique, ¿me puedes ayudar? Que veo que hay un chat, pero no sé si es que hay alguna pregunta o no alcanzo a ver. Denise, solo soy yo enviando un recordatorio de formulario. No te preocupes. Ya. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Aquí vienen los ejemplos. Miren, les traje algunas empresas, algunas organizaciones que tienen sus propias políticas. Luego le vamos a compartir esta presentación. Miren, yo lo que hice fue que nosotros podemos apretar acá y se nos abre cada una de estas políticas de diversidad e inclusión.
Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es que acá vamos a armar unos grupitos, vamos a armar 2 grupitos yo creo, y yo les voy a compartir a cada grupo un link para que puedan ingresar a cada una de estas, o sea, a una de las políticas y que la puedan conocer, ¿ya? Y desde ahí también podamos hacer esta reflexión, ¿ya? ¿Qué nos llamó? ¿Qué llamó la atención, cierto, de la política y qué elementos pueden destacar ustedes de la política que están revisando? Entonces, esto yo creo que responde un poco a la pregunta de Francisco que nos hacía recién, ¿cierto? De cómo llevamos esto, cómo vemos estas políticas de diversidad e inclusión dentro de las empresas, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir, voy a armar grupitos, les voy a pedir que ustedes ahí puedan acceder a los grupos, voy a armar 2 grupos y voy a entrar a dejar los links a cada uno de los grupos. ¿Les parece? Ya, voy a copiar acá en el chat las 2 preguntas para que luego podamos volver y podamos reflexionar respecto a estas mismas preguntas. ¿Ya? Ahí está. ¿Las logran ver en el chat? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos con los grupitos. Vamos a tener yo creo unos 10 minutitos para revisar esto. Entonces a las 10:47 vamos a volver para que podamos reflexionar y vamos dando también el cierre a el taller. ¿Les parece? Entonces voy con los grupitos. Ahí están. Ahí debiesen comenzar ya a unirse ustedes. No sé si Lorena, ¿estás por ahí? Denise, Lorena escribió por el chat que no iba a poder participar de esta parte de la actividad, que está de Ah, ya, oyente. ya, Así que perfecto. Y la otra persona, no sé si es que está por ahí. tampoco sé quién es, así que Ya, entonces, no sé. ya, me voy a ir a la sala, ahí está, a Súper. la sala 1, a dejar el... Así que tuvimos que empezar a leer algunos párrafos. Ya, sí, básicamente era como para que pudiéramos tener la noción general. Como les digo, esto lo vamos a compartir, así que tranquilidad ante todo. Para que esto implica obviamente una revisión a más a conciencia, ¿cierto? Con conocer los elementos que implica, pero más que nada era como para que quizás vieran los títulos, los índices, como ese tipo de cosas, más que nada como para que también comprendieran de cómo está conformada una política de diversidad e inclusión. Entonces, igual dentro de todo, me gustaría saber ¿qué les pareció? ¿Qué encontraron o qué les llamó la atención? Así como rápidamente a lo que pudieron ver. ¿Quién quiere hablar por el grupo? Cedo la palabra. ¿No? A mí, en lo personal, me abrió un mundo el tema de las categorías. En el fondo, justo lo estábamos comentando de que, claro, uno piensa malamente cuando habla de inclusión muy relacionada con la discapacidad en general,
Pero cuando te abres Exacto. este otro mundo de 17 categorías y que está más focalizado también, o que uno como institución ve solo algunos aspectos, es como, claro, siento que ya no que lo que tenemos es nada en comparación a lo que viene. Quedamos al eh, debe o sea, es con que el resto. al final, siento que no sabemos tampoco. O sea, es Ujú. como que tratamos, intentamos, pero necesitamos alguien que guíe un proceso para que la inclusión sea real y efectiva. A mí me quedé como con eso dando vuelta de que no está solo en la verbalización que uno quiera Exacto. hacer, sino que como en el fondo, como dice Francisco, cómo uno lo lleva a terreno, cómo el directorio también se involucra, cómo involucramos a la organización, a los usuarios, como un trabajo que o sea, me imagino que es más lento de lo que estoy viendo que pensé. Es un proceso, como decíamos al recién. No es como Sí, llegar a implementarla y sí. listo, sino que O sea, implica, después de esto es como un desafío más, yo diría, a largo plazo. y ahí lo pueden Pero considerar dentro de sus ponerlo en Sí, planificaciones. práctica ya es un avance. Independiente sí. que sea un proceso, ya instalarlo como un tema dentro de la organización es muy positivo. Yo tengo una consulta, Denis, porque ustedes en su política identifican Ujú. 17 como públicos de interés, no me acuerdo bien el concepto, pero Categorías. categorías. Y después, obviamente, focalizan con las cuales priorizan su Trabajamos. trabajo y eso es una buena recomendación, que uno como organización identifique Ujú. y después diga, yo voy a hacerme cargo de estas. O sea, yo creo que tiene que ver con la responsabilidad también que implica, porque para poder dar respuesta a todos los elementos también debemos contar con profesionales, con conocimiento. Entonces, lo que nosotros hemos ido haciendo con la organización, como les decía, comenzamos trabajando hace 13 años, yo llevo 10 años, o sea, me considero casi desde el inicio, solo con personas con discapacidad. Y ya hace un par de años comenzamos a trabajar con consumo, como les decía, con personas en situación de calle, pero también tiene que ver con una responsabilidad como organización, o sea, no es decir, ya, partamos con, porque a nosotros nos encantaría trabajar con, ahora, ojo que está la interseccionalidad, porque por ejemplo, nosotros podemos estar trabajando con una persona con consumo, porque hoy día tenemos un programa que es para personas con consumo, que además tienen discapacidad cognitiva, y que además en algunas ocasiones han vivido en situación de calle, ya, y que también tienen bajo ingreso socioeconómico. Entonces, se nos van juntando aristas o elementos que no podemos como desmarcar. Entonces, si bien tenemos una declaración con los colectivos con los que vamos a trabajar, siempre existe la interseccionalidad y siempre están esos elementos presentes. Ahora, eh, trabajar con estos grupos también tiene que ver con eso, con ser responsables también con el trabajo que vamos a entregar o con el que estamos haciendo, como que sea de calidad, que sea con el compañero que quizás vamos a tener también tengamos un conocimiento previo para evitar los sesgos, la estigmatización que implica de repente o que puede existir frente a la incorporación de una persona que quizás es diversa a lo que estamos habitualmente acostumbrados. Entonces, también es ser consciente de cómo lo estamos haciendo y ser responsable. Es un poco la invitación que uno siempre hace. Ya, ahora, nos gustaría que esto obviamente vaya ampliándose y vaya desmarcándose de los colectivos, pero también tiene que ver con tener también un control y una organización también del trabajo que se está haciendo. Ahora, los colectivos son con los que trabajamos hacia afuera, pero independientemente de lo que pase dentro de la organización, igual de repente puede ser quizá un poquito distinto. Como les digo, va a depender específicamente de la interseccionalidad que se vaya dando. ¿Ya? Ahora, si nuestros procesos son inclusivos, no debiese, o sea, si consideramos la accesibilidad, el diseño universal y todos los elementos que nos invitan a pensar en procesos inclusivos, no debiese haber dificultades para incorporar a una persona con ciertas características o con ciertos elementos de estos 14, o sea, 17 puntos que estábamos revisando. ¿Existen ejemplos o casos de organizaciones sociales que ya tengan dentro de sus equipos de trabajo eh, algún tipo de persona con alguna discapacidad? O sea, ¿hay algún, porque estas políticas, me lo pregunto porque están los estándares y da por Mm. hecho que las organizaciones ya tienen instaurada una política de inclusión y no discriminación. Y ahora pienso que casi que tenemos que incluir una pregunta de, ¿cuenta con una política de inclusión y no discriminación? Y después, si cuenta, llevarnos al tema de la política en sí misma, pero al parecer no muchas la tienen trabajada. Claro.
Y bueno, no sé si es que los que estuvieron trabajando con la de Avance Inclusión, no es solo como la política, sino que también vienen, bueno, al final habla de anexos, que también tiene Sí. que ver con cómo lo vamos a llevar a cabo. Y ahí que, por ejemplo, nosotros tenemos un protocolo de no discriminación y un protocolo de comunicación inclusiva, ya que tienen que ver no solo con el comunicar o el uso del lenguaje, sino con las herramientas, los elementos que vamos a contar para poder hacerlo. Entonces, una política, si bien es la declaración, pero eso se tiene que hacer como sustancia, carne, con algo más, y que tendrían que ser estos protocolos que vienen acompañando esta política, ya en donde se dice el cómo. Por ejemplo, los procesos de inclusión dentro de la empresa, de selección, ya tienen que ser inclusivos ya desde la forma en que lo estamos planteando. Ya, yo doy se me viene muy a la mente el tema de la inclusión con personas con discapacidad, o sea, nosotros también trabajamos con ese colectivo y también nos dimos cuenta que nuestros procesos muchas veces no eran tan inclusivos, o sea, decíamos, y ahí si una persona ciega quiere postular a este puesto que tenemos dentro de nuestra organización, o sea, estamos excluyéndola porque no está, quizás no estamos usando los portales que son los adecuados para que esa persona acceda a la oferta. Ya, si estamos haciendo una entrevista y hacemos un llamado telefónico y la persona es sorda, no va a poder atender ese llamado telefónico. O sea, son cosas que uno luego va pensando que de manera interna nos van haciendo ruido y tenemos que ir modificando. Pues les digo, la forma en que nos comunicamos, la forma en que citamos a la persona en la entrevista, de cómo le explicamos el proceso de inclusión, o sea, de la incorporación dentro de la organización, o sea, van apareciendo, perdón, muchos elementos que nosotros de repente decimos, pero la empresa, ¿cómo no los tiene? Pero de repente era como, ya, pues nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Entonces ahí también hay un ejercicio de mirar hacia adentro y ahí es la importancia de poder tener esta política y no solo la declaración, como les digo, sino también estos protocolos, estos instrumentos que nos digan cómo hacerlo y que el resto que está dentro de la organización también lo comprenda de cómo hacerlo. ¿Ya? No sé si el otro grupo quiere comentar cómo les fue eh, con su revisión. No sé, Enrique. No, Lo que pasa es que no, puedes seguir tú sí, no comentando hasta alcanzamos a que se hacer cortó. trabajo de grupo porque el documento era un poquito extenso. Ya. Y cuando ya iba a hablar nuestra segunda integrante, nos fuimos al chat grupal, al chat grupal Ya. tenemos acá. Me hace sentido lo que dijiste ahora, Denis, que esto después se aterriza en protocolo, porque estoy dando mi visión, no la visión del grupo, porque la que nos tocó a mí me pareció pobre, era como muy descriptiva, genérica, te da cierto marco teórico, conceptual, ya que es importante que va a pegar el que no lo conoce, pero después los compromisos, que eran 3 compromisos, eran pobres, eran 30% de mujeres en la alta dirección de la organización. Tengo la impresión que la ley ya te está pidiendo más. Nos quedamos solo con Era, equidad, ¿no? Como un... era en la alta dirección, entonces alta dirección, tema de mujeres, más de 30%, en alta dirección, discriminación, no la discriminación cultural o promoción de la diversidad cultural. Claro, es uno de los ámbitos de discriminación, pero uno dice, oye, quizás no es el más segregado y excluido dentro de los distintos ámbitos, me refiero, quizás no. Y el tercero, no me acuerdo ahora, pero era muy genérico. Entonces, claro, era como muy genérico, no, como que no, era como por cumplir. Ahora, claro, si ahora que le dijiste post, que eso después aterriza ya en protocolos y manuales, ya ahí puede estar donde la aterrizada de los compromisos, ¿cachai? Pero así era, así como para una institución tan grande, era como voy poco. Sí, porque es como una declaración de buena fe. Queda en Sí, eso muchas veces, ¿cierto? Pero claro, ahí, por ejemplo, a lo que toca muchas veces a nosotros es como llevar a cabo esos protocolos y poder ir monitorizando, que se cumplan, ¿cierto? Con fechas establecidas de plazo, porque de repente quedan ahí, como ya se entregaron los protocolos, se entregó la política y hasta ahí llegamos. Y no, pues, o sea, para que esto se haga, tiene que haber una real conciencia de llevar el pulso de cómo se está llevando el proceso, de ir monitoreando si es que hay cambios. O sea, y poder evaluar, por ejemplo, a los equipos previo a la implementación de una política. Luego, ¿cierto? Implementamos la política y luego vemos si es que se generaron cambios desde la perspectiva, desde las percepciones que tienen los integrantes, de cómo estamos haciendo los procesos. Yo siempre hablo del proceso de selección, de contratación, que son como el mínimo que debiésemos tener de manera inclusiva, ya porque desde ahí en adelante
ya la persona es parte de la empresa. Entonces, muchas veces, claro, hablamos de que inclusivo, no sé, mandamos un correo con la letra grande, con contraste, y hasta ahí nomás llegamos. Entonces, tiene que ver más que ese tipo de elementos o compromisos que vamos a tomar. Vivian, tienes la manito arriba. Estaba antes María de los Ángeles. Perdón. Ya, nos vamos con María de los Ángeles entonces. No, gracias. Es que bueno, un poco lo que decía Vivian y después tú dijiste más, es que aquí se amplía mucho las categorías, a uno se le amplían millones de distintos grupos, pero además en cada categoría todo lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, esto de focalizarse es lo más realista, o sea, nadie puede en el fondo tener protocolos y políticas para todas las categorías y además que, que en el fondo incluyan todos los procesos que hay que hacer, porque para algunas cosas hay cambios físicos, estructurales, y para otros, digamos, de comportamiento, de culturales y todo. Entonces, ¿cómo nos focalizamos más bien en los grupos, en las categorías, que es lo que hicieron ustedes, que pareciera ser lo más lógico, o también en los procesos? A lo mejor decir, ya, en los procesos de selección voy a abrir en el proceso de selección una inclusión que incluya todas las categorías, ¿ya? O yo me voy a focalizar en tales categorías y voy a hacer el proceso completo, ¿me entendió, no? Yo creo que depende de cada organización, pero obviamente es demasiado amplio, sobre todo para empezar, y ahí primero viene la declaración de la política, pero tienes que ser lo suficientemente, a lo mejor, focalizada para que no pase lo que decían por ahí, que es como pobre. Ya, nos vamos a focalizar en el género, ¿ya? Y en todo en el género. No sé, ¿cuál es la recomendación? Porque aquí tenemos amplitud por todos los lados. Yo creo que lo importante es volver como a la génesis de todo esto, y es el reconocernos como la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales de las personas. Entonces, si volvemos ahí a reconocernos a nosotros como sujetos de derecho, desaparecerían estas categorías. Como que si nosotros hiciéramos bien el trabajo y nos enfocáramos solo en que existen personas y cada persona tiene sus características, y podemos responder a esas características con ciertos ajustes o ciertos elementos, después las categorías ya ni siquiera serían motivo de mirarlas. O sea, yo creo que lo importante es eso, poder apuntar a la universalidad, pero sin desatender obviamente estas características. Pero es difícil. O sea, yo creo que lo importante es que yo creo que no puedo dar una recomendación de cómo enfocar o qué hacer, porque va a depender de las características propias de cada espacio, de cada vivencia, de cada organización, y desde ahí también se va construyendo. Entonces, por lo mismo, en la presentación hablaba un poquito en la penúltima diapo de que esto igual sea acompañado por un experto, porque hay que levantar información previa, ¿ya? Y saber hacia dónde queremos apuntar esta política. Entonces, de repente es importante hacer un diagnóstico inicial, un diagnóstico con todas las personas, ¿cierto? O con algunos implicados que sean representantes de la organización, poder levantar este diagnóstico, saber en qué fase estamos, ¿cierto? Y desde ahí poder levantar cuáles elementos debiesen alojarse o debiesen considerarse. O también poder hacer un recorrido histórico de qué cosas han sucedido, qué cosas nos han marcado, qué aprendizaje hemos tenido, y desde ahí también levantar esta política. Entonces, es súper, o sea, no hay como una receta perfecta para esto, sino que va a depender de cada una de sus realidades, y lo importante es eso, poder hacer un diagnóstico inicial y desde ahí levantar la política. Porque yo te puedo decir, ya María de los Ángeles, enfócate en discapacidad, en mujeres, o en género y en personas migrantes. Pero Héctor me puede decir, es que en realidad en nuestra empresa ya hay muchas mujeres trabajando, ya hemos difundido, no sé, acciones tendientes a la no discriminación por género. Entonces, va a ser muy distinto, y no hay como una receta propiamente tal. Entonces, yo les sugiero que partamos con lo inicial. Como decía Marcela, quizás preguntarnos, ¿tenemos una política? ¿Y a qué queremos alojar? ¿Qué tenemos dentro? ¿Cuáles han sido los aprendizajes en los últimos años? ¿En qué hemos cometido errores? Y desde ahí partir esta construcción de la política. Y que luego se transforme en estos protocolos. O sea, siempre tienen que haber protocolos, manuales que acompañen la política, sino que una declaración de buena fe en el cajón y hasta ahí nomás llegamos. Entonces, hay que hacer un acompañamiento y un seguimiento en este proceso. Muchas Así que gracias, eso puede Denise. ser.
Muy agradecida por el espacio. Y solo por saber, el equipo 2, el grupo 2, ¿qué política le tocó revisar? La del Banco Santander. Ah, ok. Para Y ahí saber. muy empresarial. Y la otra muy organizacional. Entonces la idea también era como llegar a esa diferencia que quizás podemos encontrar. No, está muy bien. Oye, muchas gracias, Denise, por compartir tus conocimientos. Y gracias a todos los que estuvieron hoy día también presentes. Así que hoy día finalizamos este ciclo de los estándares y, y claramente ha sido muy provechoso compartir como la experiencia de las distintas organizaciones que colaboraron en conjunto a nosotros al área de fortalecimiento y transparencia y pudieron compartir los distintos conocimientos entendiendo la temática de cada uno de los estándares que estábamos abordando. Esto es algo que vamos a seguir trabajando desde el área y esperamos también repetir este ciclo el próximo año. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, les dejo mi correo en caso de que quieran tener mayor información o cualquier duda que vaya surgiendo. Nosotros felices de poder ahí apoyar también, así que les dejo mi correíto para que me puedan escribir. Eso. Oye, y lo Gracias, último, Denise.